Muy buenos días, Marcelo. Hola Jorge, querido, buen día, un abrazo muy grande. De la misma forma. El Papa nos atraviesa todos los días, ¿no? Acá la producción tenía un videíto de un minuto y medio sobre el Papa y la inteligencia artificial que puede servirnos de pie para hacer alguna reflexión. ¿Te parece si lo ponemos y seguimos? Dale, pongámoslo. Por supuesto. La quale è uno strumento ancora più complesso. Pero la inteligencia artificial es una herramienta aún más compleja. Yo diría que es una herramienta sui generis. Conviene recordar siempre que la máquina puede, en algunas formas y con estos nuevos medios, elegir por medio de algoritmos. Lo que hace la máquina es una elección técnica entre varias posibilidades y se basa en criterios bien definidos o en inferencias estadísticas. El ser humano, en cambio, no solo elige, sino que en su corazón es capaz de decidir. Por esta razón, frente a los prodigios de las máquinas que parecen saber elegir de manera independiente, debemos tener bien claro que al ser humano le corresponde siempre la decisión, incluso con los tonos dramáticos y urgentes con que a veces ésta se presenta en nuestra vida. Condenaríamos a la humanidad a un futuro sin esperanza si quitáramos a las personas la capacidad de decidir por sí mismas y por sus vidas, condenándolas a depender de las elecciones de las máquinas. Bueno, te hice una trampita en realidad, ¿no? Porque era estoy usando al pobre Papa, que lo usa todo el mundo para algo, para hacer una publicidad, porque va a empezar pronto un curso de Prompt Intelligence, que es elegir con inteligencia, el uso de la inteligencia artificial, el creador, nuestro amigo ya casi, el creador del concepto de hipnocracia, el profesor de Bolonia, Andrea Colamadecci, y bueno, y me impresionó de él cuando él usó la palabra elegancia, que venía de elegir, y que el planteo era que ser elegante no era una cuestión de moda, de la ropa que uno usase, sino de poder ser uno. Y que el origen de la palabra es poder ser verdaderamente uno, ser verdaderamente auténtico. Y la inteligencia artificial simplemente copia a otros, no puede ser uno, ¿no? Y me parecía que ahí había belleza. Lo mismo que en aquella frase de Pascal, que era matemático pero mítico, cuando él dijo: terminemos la discusión, calculemos quién tiene razón. ¿No? Un oxímoron absoluto, porque lo interesante, y se engancha con esto, fíjate Marcelo cómo se engancha con esto de la inteligencia artificial. Una cosa es comparar iguales, y otra cosa, que eso es contar, ¿no? Computar, y otra es comparar desiguales, que eso es ponderar. O sea, vos podés calcular entre iguales. El tema es entre desiguales. Entonces lo único que hacen las computadoras entre desiguales es un cálculo probabilístico, digamos. Esa es la manera que tiene pascaliana de resolver quién tiene razón. Tiene razón la mayoría, este sería el punto, lo que normalmente más se da. Así que bueno, me parecía una linda forma de pasar el aviso de que en un par de meses podemos anotarnos, si vos querés, vos y yo, en un curso de Prompter Intelligence, o sea, aprender a ser con la inteligencia artificial más creativos de una manera inteligente. Pero bueno, el Papa nos atraviesa. Pobre Papa, sirve para todo hoy en día. Me derivan dos reflexiones en borrador sobre lo que acabamos de escuchar. Primero, el Papa evidentemente, tal vez no nos dimos cuenta, pero no esquivó ningún asunto vinculado a la modernidad, ni el medio ambiente, ni la diversidad sexual, ni la inteligencia artificial, entre otros, ¿no? Y me da la impresión de que empieza a ver, al menos según
la prensa local e internacional, o por lo que estamos viendo respecto de las 170 delegaciones de países que van a asistir al funeral del Papa este fin de semana en Roma, que empieza a haber una especie de cierto consenso acerca de los aspectos positivos de Francisco, ¿no? Que han sido reconocidos hasta por Trump, ¿no? Qué sé yo. Yo leía anoche o ayer, lo comentaba esta mañana, un informe de la BBC de Londres, de la sección BBC Mundo, toda una crónica muy increíble y muy interesante respecto de las discrepancias tremendas que había entre el Papa y la Iglesia norteamericana, que lo consideraba directamente un marxista, ¿no? Un marxista puro, como consecuencia de su abordaje a temas vinculados con los temas de la modernidad, ¿no? Y habrá que ver, y esto me parece muy importante, si el cónclave refleja un consenso o un conflicto, ¿no? Porque tal vez, viste que el cónclave es un episodio que nos interesa por lo misterioso del asunto, ¿no? Viste que hay toda una cosa que nos despierta mucha intriga, ¿no? Respecto de lo que pasa ahí dentro, de qué es lo que discuten, de cómo se elige un papa, de los intereses o cuestiones políticas o inclusive hasta religiosas, incluso, que pueden intervenir en la elección de un papa, ¿no? Y me da la impresión de que este consenso exterior que hay alrededor del Papa no está reflejado entre los cardenales, ¿no? Y que ahí dentro, según he leído en algunos comentarios, inclusive hay un reportaje muy interesante de Elisabetta Piquea, un vaticanista que fue hasta hace un tiempo director del Observatorio Romano, que dice que no, que adentro del cónclave es un caos, ¿no? Y que efectivamente va a ser muy complejo que los cardenales se pongan de acuerdo en si debe ser continuada la línea, vamos a llamarla, para simplificar el debate, moderna de Francisco, o si efectivamente los cardenales se volcarán a una postura más conservadora, ¿no? Borrando, digamos, estos 12 años de un papa tan disruptivo, estemos con él de acuerdo o no. Así que me parece que el cónclave es esta vez, como consecuencia de lo disruptivo que ha sido Francisco en estos temas, muy interesante, ¿no? De mirarlo, por supuesto, por la ventana, porque eso lo que vamos a ver son imágenes televisivas de una ventana, ¿no? Y de una chimenea, que es nuestro único acercamiento a lo que pasa ahí dentro, ¿no? Entonces, Marcelo, yo creo que vos fíjate que ayer yo termino con esto. Sí. Ayer yo comentaba, tomando 3 fuentes periodísticas, La Nación de Buenos Aires, el New York Times y el País de Madrid, comentaba quiénes eran los candidatos, por supuesto conjeturales, porque uno nunca sabe qué puede pasar ahí dentro, a ser el designado papa, ¿no? Y había entre 15 y 17 cardenales, ¿no? Y en el caso de La Nación y del New York Times y del País, lo primero que destacaban respecto de cada uno de ellos era su postura respecto de la diversidad sexual, ¿no? Que es un tema es raro, ¿no? Que efectivamente estemos mirando a los cardenales que eventualmente pueden ser designados papas, cuál es su postura, no respecto de Dios o de la teología o del papel de la Iglesia en el mundo o de la relación con sus feligreses, sino respecto de la diversidad sexual. Me pareció increíble, ¿no? A ver, déjame que esta primera aproximación, digamos. Déjame que yo creo que obviamente el tema de que son 133 hombres los que eligen, que no hay mujeres que eligen, atraviesa toda la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Y las diferencias con otras religiones donde quienes las ejercen de manera profesional se pueden casar, por ejemplo, o puede haber mujeres ejerciéndola. O sea, el tema de género en la Iglesia Católica es especialmente marcado, y toda una discusión respecto del papel de las monjas. Entonces, creo que el tema de género es algo bien crucial que el Papa Francisco no pudo resolver, que algún día la Iglesia Católica tendrá que resolver. Ahora, escuchándote, la reflexión que a mí me queda es que me parece que el Papa Francisco, y obviamente esto lo digo atravesado por el afecto, así que seguramente no es muy objetivo, fue más que papa. O sea, hay papas que pasan sin pena ni gloria, como decían las abuelitas. Pensé que este hombre
trascendió a la figura de un papa, construyendo una doctrina, que es algo que trasciende a la propia de la Iglesia, que yo creo que va a continuar, aunque el Papa electo ahora sea un conservador, por ejemplo, ¿no? Porque creo que su influencia queda como una especie de halo. Hay una frase linda hoy en Clarín que yo voy a rescatar en la columna que empiezo ahora en un ratito, que es: con la muerte no se termina todo, empieza algo, ¿no? Y probablemente con la muerte empieza un Francisco más influyente todavía, ¿no? O sea, la muerte tiene componentes que hacen aún más sublime a determinadas ideas. En líneas generales, la muerte a los grandes los agranda más, para decirlo de alguna forma. Así que no sé si lo que digamos estamos es frente a alguien que los resucita. Y los mantiene perpetuos, ¿no? Esa idea que comentábamos, creo, en alguno de los pases anteriores, que Freud decía que el padre muerto es el padre más presente, porque uno lo introyecta para siempre, ¿no? Y está dentro de uno para siempre. ¿Cuántos de hecho, yo voy a plantear, hoy se cumplen 500 días de Milei, le quedan 960, o sea, pasó el tercio. Entonces yo me voy a plantear si después de la escuela austríaca viene la escuela argentina, ¿no? Y si esa escuela argentina en realidad no la representa las ideas de Francisco, ideas, independientemente de la persona, ¿no? Y como vos decís, la cantidad de delegaciones trasciende a lo que normalmente han sido las exequias de un papa, ¿no? Lo que vos contabas también de la cantidad de citas en internet, de que aumentó el tráfico mundial de consumo de noticias, récord en la historia. Sí. Es decir, me parece que hay indicios de que estamos frente a algo más que la muerte de un papa, y que en su muerte se descubre un personaje mucho mayor, desaparecen las controversias de cuando estaba vivo, y se queda la síntesis, probablemente positivamente, de todo aquello, como vos decías, que hay consenso de lo bueno de Francisco. Así que ojalá eso perdure, ¿no? Un último comentario respecto de un tema final respecto del número de cardenales, ¿no? Que habilitados había 135, pero hay dos que han argumentado que no van a estar. Uno por razones de salud, que es el arzobispo de Valencia, y otro que es un obispo, un cardenal, no tengo claro si es de Bosnia o de Croacia, un cardenal cuyo nombre es inclusive complejo de pronunciar, ¿no? Que dijo: bueno, yo no voy a estar, excepto que me llamen de emergencia y que me convoquen especialmente, mencionó una razón muy misteriosa. Dijo: porque aprendió a escuchar, ¿no? Pero no reveló qué fue lo que escuchó. Y entonces eso reduce el número a 133. Sí. Pero hay uno que aspira a sumarse, que es este personaje tan controvertido, llamado Angelo Becciu, que el Papa lo expulsó porque fue encontrado en un asunto de corrupción muy opaco, como todos, en unas operaciones inmobiliarias por fortunas, por 200 millones de euros en Londres, ¿no? Y se supo de él después de Angelo Becciu que usaba fondos de los fondos que la Iglesia recolecta en el mundo de sus feligreses, ¿no? Pero entonces el Papa lo despojó de todos sus atributos eclesiásticos, con excepción, no sé por qué, de su condición de cardenal, ¿no? El tipo fue juzgado, una cosa muy escandalosa, ¿no? De recordarse el asunto, Angelo Becciu. Entonces el hombre aspira a intervenir en el cónclave, ¿no? Y dice que va a ir de prepo, ¿no? Desoyendo lo que el Papa hizo con él de manera correcta. Así que va a depender de este cardenal, del jefe de los cardenales, el cardenal Re, que va a ser quien organiza el cónclave, a ver si lo deja entrar o no. Parece mentira, ¿no? Totalmente. Pero es un tema, va a ser un tema interesante para mirar, ¿no? Fíjate esto, ¿no? Si son 133 o 134 con este personaje tan opaco, ¿no? Ahora, fíjate, Marcelo, que cuando hablamos del cónclave, la pregunta omnipresente es si el electo va a continuar a Francisco o va
a desoír los cambios que él produjo en la iglesia, ¿no? Nosotros nos hacíamos esta pregunta en los cónclaves anteriores. Nadie decía, ¿va a continuar a Juan Pablo II? Se daba por sentado. O sea, quiere decir, algo produjo Francisco. O sea, hay una revolución que Francisco produjo. Sí, claro. Que se evidencia en la pregunta si va a ser continuada o no. Quiere decir que hubo un cambio esencial en el papado de él respecto de otros papados. Por eso me parece que es más que un papa, ¿no? Así que bueno, seguiremos con Francisco toda la semana. Sin duda. Te mando un abrazo enorme.